llena. Muchas gracias por esperar, muchas gracias por la paciencia, gracias por estar acá. En primer lugar, y en esto de poder seguir agradeciendo, que me parece importante hacerlo, quiero comentarles que tenemos varias funcionarias que están presentes hoy. Está nuestra jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia, Patricia Gallina. Se encuentra presente también Julieta San Félix, que es nuestra secretaria de Coordinación Provincial, de Cooperación, perdón. Tenemos una compañera del Ministerio de Salud de la Nación que nos estuvo apoyando en este proyecto, que es muy ambicioso para nuestra provincia, y viene de la mano de un trabajo que estuvimos haciendo todo el año por una decisión política y por un apoyo político desde el Ministerio de Salud de la provincia, que es generar políticas públicas inclusivas, fundamentalmente trabajando por una salud sexual integral, que sea realmente inclusiva, con una construcción colectiva. Por eso hemos invitado a que participen y que sean parte de esta gran red que queremos construir, no solo a personas que trabajan en salud pública, sino también a todas estas instituciones, organizaciones y personas comprometidas que están permanentemente acompañando a personas con discapacidad, que están escuchando, que tienen un gran compromiso. Y creemos que era una deuda por parte de la provincia y queremos empezar a sentarnos. Así que si Patricia o Julieta quieren decir unas palabras, las dejamos. También tenemos un saludo de nuestra ministra Sonia Martorano a través de un videíto. Ella no pudo estar porque tuvo otro compromiso. Ella apoya este gran proyecto, así que en breve yo voy a compartir ese video. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este encuentro virtual donde la temática es más que interesante, mucho más que interesante. Es una temática que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver más que nada con la visibilización de un tema que no es nuevo, porque es hablar de derechos sexuales y discapacidad. No estamos hablando de nada nuevo, no debiera sorprendernos. Sin embargo, aún hoy, poner en la mesa o poner en blanco sobre negro derechos preexistentes y que nunca debieron ser debatidos, pero que fíjense que este año, desde la Subsecretaría de Discapacidad, de Inclusión de Personas con Discapacidad, se comenzó ya a trabajar políticas de géneros y políticas de sexualidad. Y eso es lo interesante, que hoy, a partir de esta inclusión de esta temática, podamos tener este encuentro donde vi que hay más de 300 personas inscriptas, lo cual nos pone en el tapete de que es una temática que genera mucha necesidad de conversación, mucha necesidad de consensos, mucha necesidad, como dije hace un ratito, de la visibilización. Así que agradecer a los disertantes, a los organizadores y a los participantes especialmente, porque dedicar nuestro tiempo a conversar sobre una temática que ni siquiera debiera estar en discusión, pero que es importante que pongamos hoy en la agenda, que comencemos a trabajar y que sea desde la provincia, desde el Estado, donde se dé el apoyo total a esto, es más que importante. Así que saludo este encuentro, mi agradecimiento a todos y esperemos que sea una muy buena jornada de trabajo, con muchos logros positivos y muchos consensos. Obviamente que sabemos que así será. Gracias a todos. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Si les parece, y no para aflojar el tema, la tensión, quizá para subirla un poquito más, a medida que el equipo vaya trabajando, nos vamos a ir presentando, así no tenemos que prender las cámaras al unísono. Mi nombre es Marina Llobet, yo soy comunicadora de la Dirección de Salud Sexual y Diversidad, y en principio lo que queríamos proponerles era la posibilidad de empezar con algunas preguntas a modo de disparadoras, a partir de una dinámica de un juego en el que vamos a necesitar, si se animan, a que entren
desde los celulares a una dirección que les vamos a mostrar. Pueden tomar sus celulares, los vamos a ir leyendo por el chat y alguna compañera va a ir escribiendo lo que haga falta. ¿Puede ser? Hola, hola a todas, a todos, a todes. Ahí Mari, me sumo con vos. Yo soy Constanza, soy de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Soy una de las que está aquí pensando y proponiéndoles este encuentro. Así que esto que viene a proponer Mari es empezar a poner en palabras esto que nos convoca, que es la salud sexual, la salud reproductiva y la discapacidad, empezar a que pensemos qué nos pasa, qué nos mueve estos temas, y darnos este espacio para charlar y pensar y proponer acciones en conjunto. Así que esa es la propuesta de arranque. No sé si Vicky estás por ahí también. Hola, ¿me escuchan? Me Sí, llamo sí. Victoria Echevarría, soy del equipo de la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad de la provincia, y estamos con este proyecto, salió de un curso que hicimos con una compañera de salud sexual de la provincia, un curso que dio el Ministerio de Salud de la Nación, y como propuesta final propusimos un proyecto para capacitar a servicios de salud de primer y segundo nivel de la provincia. No sé si Mari, ¿querés presentar el Menti? Sí, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, si más o menos tienen el celu a mano, le vamos a ir proponiendo, voy a compartir pantalla un poquito, así lo vemos y es un poquito más fácil. Vamos acá. Vamos a proponerles que entren, por favor, a esta dirección, www.menti.com. No se preocupen si no pueden entrar, no se preocupen si no llegamos los 100. Vamos a intentar hacerlo. Tusam siempre dice que puede fallar. Nosotros somos muy fanáticos de Tusam. Así que entramos, y cuando entren se van a encontrar con una pantalla con una pregunta a la que les pido que no toquen nada. Pero cuando entren a ese Menti, les va a pedir un código. Hay un huequito, una franja, dice Mentimeter, y un numerito para ingresar. Lo van a ver en el chat y lo van a ver en la pantalla. El número es este: 274624. No estoy pudiendo leer el chat, así que alguna compa me puede ir diciendo, pero ¿van pudiendo? ¿Más o menos? Dicen que sí por ahora en el chat. Muy bien. Si más o menos estamos todos en el www.menti.com y entraron, entonces ahora, sin hacer nada, lo que vamos a ver es lo siguiente.
Ahí está, estamos viendo. Ahí empezó. Ahí estamos. Bueno, listo entonces. Era la cuenta de 3, pero ya arrancamos. Y la propuesta es que escriban 3 palabras relacionadas con sexualidad y discapacidad. ¿Puede ser? Las que les vengan, las que les surjan, las que consideren. Ahí en pantalla van apareciendo las palabras en diferentes colores, se van mezclando y rearmando. En un ratito, cuando terminen de participar la mayoría, las vamos leyendo. El código, ahí piden el código de nuevo. ¿Cómo es el número, Mari? 2074624. Arribita se está viendo en la pantalla que estoy compartiendo. Qué pelotuda. Yo ahí lo copié en el chat también. Ojo con los micrófonos abiertos. Ahí también Bien. suman algunas palabras en el chat para quienes no pudieron meterse en el Menti. Bueno, ahí se va armando. Lindo, lindo. A ver, voy a intentar ir leyendo algunas palabras, voy leyendo las que aparecen con más fuerza. Aparece derechos, derecho, igualdad, amor, deseo, libertad, barreras, afectividad, incertidumbre, temores, tabú, displacer, ignorancia, minorías, desafíos, dignidad, oportunidad, terror, deuda, bienestar, humanizar, sujetos, curiosidad, sexo, erotismo, género, prejuicio, infantilización, integración, cuidado, vivir, respeto, exclusión. A ver, interés. ¿Cómo? Te sumo ahí también, asexuado, Un video estoy grabando. autonomía, familia, oportunidad, limitaciones, humanizar, invisibilización, equidad, desinformación. Cuántas palabras nos atraviesan, ¿no? Estos temas. Cuántos deseos, cuántos temores. Está buenísimo. Bien, un poco esta nube de palabras, de sensaciones, y mis perros que están ladrando atrás nos van a estar acompañando a lo largo de este encuentro, esta charla, y son también, ¿no?, quienes nos van atravesando a la hora de seguir afrontando estos dos cruces, ¿no?, de sexualidad y discapacidad. Ahí aparecían en el chat también: respeto, integridad, cuidado, posibilidad, derecho, oportunidad. Bien. Mari, ¿probamos con la siguiente? Sí, vamos. Bueno, acá la idea es, tal como lo dice la consigna,
Si tuvieras que destacar una de las frases que más circulan en la sociedad sobre las personas con discapacidad, ¿cuál elegirías? ¿Las personas con discapacidad son como eternos niños, niñas o ángeles? ¿Las personas con discapacidad no tienen necesidades sexuales? ¿O las personas con capacidad tienen que estar siempre acompañadas y protegidas? Es el mismo código en el Menti, ahí preguntan por el chat. Es la misma página. El mismo, 2074624. Está bueno que ahí también van sumando en el chat las opiniones. En el chat hasta ahora las personas que se van sumando opinan que en el que más tiene, ¿no? El que las personas con discapacidad tienen que estar siempre acompañadas y protegidas. Presentate, Luisi. Yo soy Luisina de la Dirección de Salud Sexual y voy a estar un poco haciendo de nexo ahí con el chat y las chicas, así que las leo. Cualquier duda que tengan, escriben y yo voy a estar ahí contestando. Gracias. Bien. Ahí se va sumando algún voto más. Y muchos de ustedes también están en el chat. Pero bueno, Coti, acá se ve el gráfico, ¿no? Sí, a ver, hasta ahora tenemos la mayoría va señalando que las personas con discapacidad tienen que estar siempre acompañadas y protegidas. Esa es una de las que más resuena. Le sigue, y se refuerza también con los comentarios en el chat, que las personas con discapacidad son como eternas niñas, niños, angelitos, angelitas. Y ahí cerquita, la última que aparece es las personas con discapacidad no tienen necesidades sexuales. Bien. Un poco la propuesta de este juego era ir entrando en clima, como señalaba Marina hace un rato, y un poco conectarnos con esto, las ideas, las ideas, las sensaciones que estos temas nos van atravesando. Vicky, ¿estás por allí? Sí, en realidad estas tres frases son mitos. Justamente no es verdad ni que somos niños, ni que necesitamos siempre del cuidado, de la protección de los demás, sino necesitamos el mismo cuidado que los demás, ni más ni menos. Y el otro, que no tenemos interés a la sexualidad, era, perdón, bueno, eso tampoco. Si quieren, pasemos a las placas, a las Vamos a compartir, ¿no? Hablando de mitos y verdades.
les contamos que hay una compañera que también formaba parte de esta presentación, Alejandra, que también por las mismas razones técnicas que fuimos encontrándonos entre todos, no pudo ingresar. Pero bueno, ahí Ale formó parte del armado y forma parte del proyecto central. Chicas, se ve perfecto para que si quieren ir arrancando. ¿Querés arrancar, Coti? Bien, aquí para arrancar las compañeras eligieron unas imágenes que son representativas y que van un poco jugando con estas ideas que van circulando. Hay una primera imagen de un muchacho en sillas de ruedas que tiene unas alitas simulando ser un angelito, pero está en cuero y está al aire libre, parece una cancha de algún deporte. Una segunda imagen es un dibujo del feminismo, de Nosotras Podemos, pero el brazo es un brazo ortopédico marcando fuerza. Y la tercera es una imagen de una niña escribiendo un mensaje central que es nada de nosotros, nosotras o nosotres sin nosotras, que es un lema fuerte de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Los mitos sostienen verdades incuestionables que se arraigan en el imaginario social. También se las llama barreras actitudinales. Hay muchos prejuicios y falsas creencias entre la discapacidad y la sexualidad. Un poco esta era la propuesta, ¿no?, de por qué arrancar con estas ideas que circulan, para desarmarlas, para cuestionarlas, para también pensar lo que traen de negativo, las barreras que pueden desprenderse a partir de estas ideas. Y acá hay una imagen también que es una persona usuaria de silla de ruedas, que su pie está atado a una cadena y a una gran bola pesada, no sé el nombre, cómo se llaman, y en esta bola pesada que traba, ahí está la imagen de un útero, una vagina y los dos ovarios, trompas y ovarios. Creo que esa bola se llama Blackberry y es la bola de las personas que están presas, que se le pone. Está bueno. Siguiente, Mari. Ahí, ¿Sigo? dale. Ahí hay una imagen que hay una pareja en silla de ruedas, los dos están en silla de ruedas, él y ella le está dando un abrazo y un beso y él le agarra la mano. Y al lado hay una joven frente a un espejo, se ve ella espejada y al lado del espejo hay un bastón canadiense y ella está sentada en la cama.
las personas con discapacidad no son ángeles, como dijimos. Este mito, como otros, están ligados a los procesos de sobreprotección, atemporalidad, infantilización de las conductas sexuales, dependencia y por ende censura del poder de decisión. Como que este mito abre a la imaginación que las personas con discapacidad no podemos decidir por nosotros mismos. Y acá vemos una caricatura de un hombre diciendo a una chica, una mujer sorda, diciendo: ¿es verdad que eres sorda? ¿Cómo puede ser que estás en la universidad? ¿Cómo trabajas? Perdón. Y ella sostiene un cartel diciendo: ser oyente no te hace inteligente. Nos pareció un poco que era un chiste para visualizar esto de los mitos. Bueno, y acá vamos a ver de paradigmas y modelos. Un paradigma es una estructura de pensamiento, es una especie de fábrica de pensamiento. O sea, podemos, no solo de discapacidad, sino podemos pensar en distintos temas, en salud, en cultura, en educación, en arte, deporte. Acá en esta charla vamos a hablar de discapacidad. Por lo general las sociedades tienen moldes viejos para pensar sobre las personas con discapacidad. Siguiente diapo. Bueno, acá el modelo presidencia es el que da origen a la discapacidad. La discapacidad es tan antigua como el hombre. Y ahí va en distintos tiempos y distintas culturas. Se creía que eran un castigo divino por algo que sucedió en la familia, o todo lo contrario, que era un amuleto de la suerte, semidioses. Eso varía, va dentro de cultura y tiempo. Después se fue también con la práctica de eutanasia. Los mataban porque eran personas que no producían. Luego se las dejaron mendigar, y más luego cuando apareció Dios y la Iglesia, se las marginaba en instituciones. Después
de la Segunda Guerra Mundial surgieron los paradigmas. El paradigma del déficit, que corresponde el modelo médico, y el paradigma de la diferencia, que corresponde el modelo social y de los derechos humanos. Siguiente. Bueno, el modelo de la presidencia, como dijimos antes, que explica los orígenes de la discapacidad en distintos tiempos y distintas culturas. El del médico, el modelo médico fue después de la Segunda Guerra Mundial, que ahí los hombres venían, las personas que iban a la guerra volvían con cuerpo destrozado, mutilado y hasta con discapacidad mental por producto de la guerra. Todo fue por digamos, culpa del Estado, que mandó a estas personas a la guerra. Por eso ahí se pensó la discapacidad ya como concepto y se lo pone en paradigma. El modelo médico, la discapacidad se basa en la deficiencia de la persona, diluye lo social en lo biológico. Se basa en que la problemática está en el individuo, independientemente del contexto social. Y el modelo social aparece cuando va creciendo los grupos de personas con discapacidad, grupos como para pelear los derechos. En los años 70. ¡No, volvé! Se escapó el PPT, ahora vuelve. En los años 70. Entonces ahí se comenzó a ver el modelo social, el paradigma de la diferencia. En el modelo social aparece la integración de la persona con discapacidad y la inclusión de la sociedad. Ya es un problema de la sociedad y no del individuo, como vimos en el modelo médico. Ahora sí, pasa la siguiente, Mati. Y el modelo, el último, el modelo de los derechos humanos, que profundiza el modelo social, se centra en la dignidad del ser humano, sitúa a la persona en la autonomía de sus decisiones. Y acá pusimos una imagen de una noticia virtual de La Voz, que el título dice: tiene parálisis cerebral y se recibió de
médico a los 22 años. Y la imagen muestra de fondo, en tono de los grises, a la Facultad de Medicina, y como primera imagen es al joven con discapacidad con guardapolvo manchado de huevo, harina y pintura de colores, con un marco que sostiene, que dice caminante no hay camino en la parte superior. En la inferior dice se hace camino al andar. A la derecha D.R. Moreno y a la izquierda me recibí. Con esta imagen, esta noticia, que queremos mostrar la dignidad de la persona, del joven con discapacidad que logró terminar su carrera. En el chat te felicitan, Vicky. Gracias. Ahí está bueno, ¿no? Como si pensamos en el juego inicial que hicimos, donde teníamos las 3 frases, como la que tenía más votos, por llamarlo de una manera, más reconocimiento, esto de que las personas con discapacidad necesitan ser acompañadas, protegidas, está muy vinculado con ese segundo modelo médico rehabilitador, donde había que cuidar, había que contener, había que adecuar esas diferencias. Y un poco las palabras de igualdad, de derechos, que también aparecía en el chat, esto del reconocimiento de sujetos, de las personas como sujetos de derecho, aparece apostando a este modelo social que tiene mucho que ver con la segunda parte de esta charla, que tiene que ver con el marco más de los derechos. Y ahí también vamos a darle el ingreso a otra compañera del equipo. Vero, ¿estás por ahí? Acá estoy, buenas tardes. Soy Verónica Anzoldi, de la Subsecretaría de Discapacidad de acá de Santa Fe. Y bueno, vamos a hablar un poquitito con Coti desde la perspectiva de los derechos, que son los espacios que, más allá que ya están acentuados en la Constitución y demás, tenemos que empezar a habitarlos para que se puedan ejercer verdaderamente. Voy a compartir pantalla con la siguiente presentación. Bien, en el preámbulo de la convención por la cual nos regimos, habla de que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debido a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Abajo pusimos una frase, una reflexión de Jenny Morris, que dice: una incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras que una incapacidad para entrar a un edificio debido a que la entrada consiste en una serie de escalones es una discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos brinda ese marco legal, pero por sobre todas las cosas nos permite reflexionar respecto a nuestras prácticas cotidianas. Lo relevante de esta convención es que estuvieron presentes todas las personas como tal,
La convención está ratificada en nuestro país desde el año 2008 mediante la ley 26.378, adquiriendo un rango constitucional en el año 2014 mediante la ley 27.044, en donde ahí sí se focaliza la premisa de que las personas son sujeto como de derecho. Perdón, Vero. Sí. Te interrumpo solamente Sí. para pedirle a todas las personas que puedan tener sus micrófonos abiertos que chequeen y que los puedan silenciar. Gracias. Se escuchan como dibujitos animados. Bien, en esta convención y dando los marcos de derechos, vemos como que es necesario revisar si nuestras prácticas están atravesadas por esta convención, ya que la convención tiene un rango constitucional y ese es el espacio donde tenemos que empezar a habitarlo, ya que no crea nuevos derechos, sino que los garantiza estos mismos y para todas las personas. Entonces, poder nombrar a las personas con discapacidad dentro de un modelo social es más que imperioso. La otra placa, Coti. Ahí disculpen que se... Ahí está. Ahí está. Bien. Bien. Ahí reforzar, ¿no? Esta idea de que cuando hablamos de marco de derechos, la convención es central, instala el modelo social como marco de derechos, pero no crea nuevos derechos, sino que lo que se busca es que se procure garantizar que las personas con discapacidad ejerzan todos los derechos que ya están reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos en igualdad de condiciones con las demás personas. Y en ese sentido, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos básicos y son una parte inalienable, integral e indivisible de los mismos. Son inherentes a todas las personas sin distinción, al igual que el derecho a la vida, a la calidad de vida o la libertad. Son derechos que no se le puede quitar a nadie, son de cada una de las personas y no se pueden dar, son de cada una de nosotros y de nosotras. Ahí tenemos estos dos campos de derechos, ¿no? Derechos sexuales, que son aquellos derechos que involucran la capacidad de disfrutar una vida sexual, incluyendo las expresiones de la identidad de género, que sea libremente elegida, que sea satisfactoria, sin violencia ni riesgo. Y el otro paquete, que están directamente relacionados, ¿no? Los derechos reproductivos, es la posibilidad de decidir en forma autónoma y sin discriminación tener o no hijos o hijas, la cantidad y el esparcimiento entre sus nacimientos, disponiendo para todo ello de información suficiente y de medios adecuados. En la Convención sobre los Derechos de la... ¡Ay! Se fue. ¿Querés volver, Coti? ¿Podés? Sí, sí. Ahí va. Bárbaro. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 25, nos dice que, bueno, las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. En particular, los estados partes van a marcar unos puntitos en los que dicen, bueno, el primero, proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud, de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. El artículo 23 habla de que los estados deben garantizar que primero se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, de casarse y fundar una familia, sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges. En el otro punto, nos habla de que se debe respetar el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y el otro, y a tener acceso a información
educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad y se ofrezcan los medios necesarios que les permiten ejercer esos derechos. Y el otro punto habla de que las personas con discapacidad, inclusive los niños y las niñas, mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones con los demás. Ahí una vez más, ¿no? Señalamos que todas las leyes de referencia, todos los derechos que ya están consagrados sobre salud sexual y salud reproductiva incluyen a las personas con discapacidad como destinataria de derechos y las acciones que allí establecen. Esto lo remarcamos tantas veces, un poco volviendo, ¿no? Como estas ideas que circulan del comienzo, porque no siempre se identifican a las personas con discapacidad como destinatarias de estos derechos, ni se cumplen estos derechos. Por eso lo reforzamos. Y cuando hablamos de leyes de referencia, estamos hablando de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, de la Ley de Educación Sexual Integral, de la Ley de Identidad de Género, todos los derechos vinculados al embarazo, al parto, al posparto y al posaborto, los derechos vinculados a la interrupción legal del embarazo, la anticoncepción quirúrgica, muy importante y relacionado con este último punto que señalaba Verónica, del derecho de cada persona a poder decidir y mantener su fertilidad o decidir realizar una ligadura o una vasectomía por decisión propia, la reproducción médicamente asistida, la prevención de todo tipo de violencias vinculadas al género, entre otras leyes de referencia. Allí, digo, como para reforzar y marcar, digamos, cuáles son entonces estos derechos sexuales y derechos reproductivos que debemos garantizarle a todas las personas con discapacidad. Y ahí vamos compartiéndolos con Vero, a disfrutar de una vida sexual saludable, placentera, sin coacción y sin violencia, a ejercer la preferencia sexual libremente y sin sufrir discriminación ni violencia, a elegir si tener o no tener hijos, hijas, con quién tenerlos, la cantidad y el esparcimiento entre sus nacimientos, a la atención gratuita e integral de la salud sexual y salud reproductiva. Este punto nos convoca a muchas y muchos de quienes estamos aquí presentes, a obtener información y orientación clara, completa, accesible y oportuna sobre salud sexual y salud reproductiva. También a elegir el método anticonceptivo que más se adapte a sus necesidades, criterios y convicciones, acceder de modo gratuito a estos anticonceptivos, a recibir en esa atención un trato que sea digno, que sea respetuoso, sin discriminación, con respeto a la intimidad, a la autonomía y la confidencialidad. Si pensamos también en esa frase del inicio de todas las personas tienen que estar acompañadas y protegidas, cuánto esa idea se pone en tensión con este derecho, ¿no? A tener intimidad, autonomía y confidencialidad en la atención. A recibir educación sexual integral, acceder a atención, medicación y cirugías para hacer cambios en el cuerpo relacionado a la identidad de género y acceder a la reproducción médicamente asistida si así lo requiere. ¿Vero? Sí. Bueno, como veníamos hablando de habitar estos espacios en cuanto a garantizar derechos, veíamos como más que necesario empezar a habitarlo, entonces a plantearnos esto, si empezamos a pensar quién va a decidir sobre la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Para la Convención, todas las personas tienen que ser reconocidas como iguales ante la ley. La capacidad jurídica corresponde a todas las personas por igual. Algunas pueden necesitar algún tipo de apoyo para esa toma de decisiones. Los apoyos y ajustes necesarios son derecho de las personas. La voluntad no se sustituye. Es necesario hacer este cambio de paradigma, donde no podemos y no debemos tomar decisiones por las personas con discapacidad.
cada persona es quien decide sobre su vida. Bien, frase contundente para terminar esta parte del marco de derechos de personas con discapacidad. Y aquí nos parecía también importante poder tomar registro de cuáles son las vivencias de las personas con discapacidad, ¿no? Frente a estos derechos, frente a las barreras y mitos y prejuicios que están todavía arraigadas, vinculados a estos viejos paradigmas. Y allí invitamos a Sofía Minieri, que es integrante de la Red por los Derechos de Personas con Discapacidad, REDI, que nos va a contar un poco en relación a un proyecto que vienen desarrollando y donde pudieron ir registrando un poco estos testimonios. Iba a participar una compañera, una de las participantes del proyecto, y por razones personales no puede estar hoy, pero bueno, le agradecemos de todos modos que su intención de estar aquí. Sofía, hola. Gracias, Coti. ¿Se escucha? Bien. Y ahí compartir la pantalla, avísenme si se ve. Ahí estamos. Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a REDI a participar de este espacio, y mis felicitaciones desde la sociedad civil a la provincia de Santa Fe por tomar esta iniciativa. Desde REDI venimos trabajando ya hace un par de años en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y trabajando con el Estado en esa incidencia. Y debo decir que no hay muchas provincias que hayan tomado esta iniciativa, así que mis felicitaciones por eso y por ser en gran parte pioneras en este trabajo. Digamos que debo decirlo también desde la sociedad civil, hemos trabajado con el Ministerio de Salud de la Nación, pero está muy bueno, y con las compañeras que están presentes, con Coti y demás, y está muy bueno que eso se replique en las provincias, así que cuenten con nosotras desde REDI para lo que podamos apoyar en ese proceso. Como dijo Coti, y antes que nada también, excelentes, digamos, las presentaciones anteriores, porque creo que sentaron muy bien la base de ideas claves, por un lado en cuanto a los mitos y prejuicios en relación a las personas con discapacidad, cómo debemos conceptualizar a la discapacidad bajo el modelo social de la discapacidad, que fue consagrado por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y esta última presentación sobre cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Y me quedo como con dos ideas. Por un lado, las personas con discapacidad son sujetos de derechos, son sujetas de derechos, tienen exactamente los mismos derechos que el resto de las personas, y la clave es que puedan ejercerlos por sí mismas y en igualdad de condiciones con las demás. Sin embargo, digamos, todavía persiste una gran brecha entre la teoría y todo este marco normativo de derechos y la práctica. Y un poco, digamos, en los minutos que siguen me gustaría como hablar un poco sobre eso en base a la experiencia de las propias mujeres con discapacidad y los testimonios que nosotras hemos podido recolectar desde REDI a través de un proyecto que venimos desarrollando desde septiembre de 2018, que se llama Desear con Inclusión, Derechos Sexuales y Reproductivos en Argentina con Inclusión, que venimos desarrollando con la Asociación Civil FUSA, con el apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para erradicar la violencia contra las mujeres. En el marco de este proyecto, desde REDI, hemos desarrollado encuentros con mujeres con discapacidad de diferentes regiones del país. Hemos llegado a más de 80 mujeres con discapacidad que viven en la ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, en el NOA, en el NEA y en el centro del país. Y en el caso del NEA hemos trabajado específicamente con mujeres con discapacidad que viven en las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos. Y en estos talleres lo que nosotros buscamos es trabajar con las mujeres con discapacidad en la identificación de las vulneraciones más habituales a sus derechos sexuales y reproductivos, y a la generación de algunas herramientas para que ellas mismas den a conocer sus derechos y sus demandas en relación a esos derechos. En este sentido les adelanto que en diciembre va a salir una campaña
de materiales audiovisuales visibilizando las voces de las mujeres con discapacidad en ese sentido. Eso es una primicia, entonces estén atentos a nuestras redes sociales porque van a encontrar esos materiales en el mes de diciembre. Y también un poco de talleres lo que buscan es trabajar con las mujeres con discapacidad, reforzar su empoderamiento para el pleno ejercicio de estos derechos. Las mujeres con discapacidad están empoderadas, pero muchas veces necesitan más información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, también en un contexto en el que la información sobre estos temas no siempre es accesible, o por ejemplo tienen acceso a prácticas, por ejemplo, de educación sexual integral, a la educación sexual integral. Entonces, en los minutos que quedan, un poco mi idea es recopilar un poco esas experiencias, identificar, digamos, algunas de esas experiencias y analizarlas a la luz del marco normativo que estuvimos analizando hasta ahora. Lo primero que, a ver si puedo pasar esto. Bien, lo primero que me gustaría plantear, y que en este caso está tomado de una nota periodística, tiene que ver con que, como dije, hay una gran brecha entre el marco normativo, entre la teoría y la práctica en relación al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y que, como han señalado varios organismos internacionales, las mujeres con discapacidad son uno de los grupos más afectados en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Es uno de los grupos que ha sufrido mayores restricciones para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, principalmente en base a los estereotipos de los que hablamos al principio de esta charla. Y esas violaciones a los derechos sexuales y reproductivos están vinculadas en muchos casos, o en forma primaria, diría yo, con restricciones a la autonomía y las barreras para el ejercicio de la sexualidad. En este sentido, digamos, un prerequisito para poder ejercer una vida sexual y reproductiva plena tiene que ver con la autonomía, con la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre nuestro plan de vida. Y en este sentido, tal como señala esta nota, que ya tiene un par de años, es del año 2011, lo que la nota deja en claro es que, digamos, en las familias de muchas personas con discapacidad está el estereotipo de que no pueden, no entienden, es como una nena, y esos estereotipos impactan en la vida de las personas con discapacidad, impactan en su autonomía para el ejercicio de su sexualidad. Y, como dice la nota, recluyen a las mujeres con discapacidad a una vida sin una sexualidad plena. Y entonces sus chances de elegir sobre su salud sexual y reproductiva dependen de la familia que les toque en suerte, dice la nota. Es el entorno familiar y social cercano el que en muchos casos decide por ellas. Los miedos, la desinformación, la sobreprotección y los tabúes sexuales hacen su parte. Piensen que muchas mujeres con discapacidad no pueden elegir qué ropa ponerse, no pueden elegir qué comer, con quién vivir, cuándo salen de su casa, si quieren salir solas o si quieren salir acompañadas. Entonces, en este contexto de fuertes restricciones a su autonomía, de no poder tomar decisiones básicas sobre, de nuevo, por ejemplo, qué ropa ponerse, es difícil que las personas con discapacidad puedan tener la autonomía suficiente para ejercer su sexualidad y para ejercer su vida reproductiva. De nuevo, no por una situación de ellas particular, sino por el entorno que pone barreras para el ejercicio de esta autonomía. Y a esto hay que agregar algunas cuestiones también de contexto, ¿no? ¿Por qué las personas con discapacidad dependen tanto de la familia que les toque en suerte para el ejercicio de su autonomía y para el ejercicio de su vida sexual y reproductiva? Y entre otras cosas, porque, por ejemplo, las personas con fuertes barreras para acceder al sistema educativo. El 8% de ellas no sabe leer ni escribir. El 7% nunca fue al colegio. Y entre las mujeres con discapacidad que fueron a la escuela, solamente el 20% completó el nivel secundario. Entonces podemos pensar que muy pocas personas con discapacidad, muy pocas mujeres con discapacidad, por ejemplo, accedieron a educación sexual integral. Si el acceso a la educación sexual integral está tan frenado, está tan restringido, la información sobre la sexualidad, sobre los derechos sexuales y reproductivos solamente puede provenir de la familia. Lo que de nuevo vuelve al círculo de, bueno, digamos, las posibilidades de ejercer la vida sexual dependen de su arte. Las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad, tampoco tienen demasiada autonomía económica. Solo 3 de cada 10 mujeres con discapacidad son económicamente activas. La tasa de empleo de las mujeres con discapacidad es del 26%. El 33% no recibe ni jubilación o pensión. Y, digamos, esta falta de recursos y lo que se traslada también en una dependencia de los recursos brindados por la familia
¿En qué se traduce? De nuevo en esto de la dependencia de la familia para cosas tan básicas como salir de mi casa para ir a encontrarme con otra persona para una cita o para lo que sea, para conocer a otras personas, para tomar decisiones. Entonces, este es el contexto general en el que las personas con discapacidad desarrollan su vida sexual y reproductiva. Esta es la restricción a la autonomía en su vida cotidiana, que tiene un impacto en su vida sexual y reproductiva. Bien, yendo al ámbito específico de la salud sexual y reproductiva, de qué pasa cuando las personas con discapacidad van a los centros de salud, por ejemplo, a solicitar información, bien y servicios de salud sexual y reproductiva, lo que nos dicen las mujeres con discapacidad que participan de los talleres de CIAR es que encuentran muchas barreras físicas, comunicacionales y actitudinales. Esta es una frase dicha por una de las mujeres que participó en nuestros talleres, que hace foco en este caso en las barreras actitudinales. Y ella dijo: te tratan diferente según la discapacidad. Si vas sola y tenés discapacidad intelectual, directamente no te atienden. Te dicen que vuelvas con alguien. Otras mujeres identificaron, en el caso por ejemplo de las barreras físicas, el hecho de que muchos centros de salud no tienen camillas ginecológicas accesibles. Entonces una de ellas nos contó que su papá la tenía que subir a la camilla ginecológica. Piensen el impacto de eso en la privacidad, en la confidencialidad de la consulta. Piensen lo que sentirían ustedes si sus padres tuvieran que subirlas a la camilla ginecológica porque la camilla no es accesible. Y en el caso de las barreras comunicacionales, por ejemplo, una mujer nos contó que su hermana tuvo que leerle el test de embarazo, el resultado del test de embarazo, del análisis de sangre para el test de embarazo. Entonces ella dijo: mi hermana se enteró antes que yo que estaba embarazada. ¿Por qué? Porque quizás en el centro de salud se limitaron a entregarle el sobre, acá están tus resultados. Y quizás lo que se debió hacer es ofrecerle: che, ¿querés que te lea lo que dice el resultado? O quizás ese resultado debió estar en braille, o quizás ese resultado en un formato digital que la persona pudiera leer fácilmente. Y dice: según esto mi conexión es inestable, así que ralentizo un poco. Ahí está. Bien, las mujeres con discapacidad que participaron en nuestros talleres también reportaron barreras para el acceso a métodos anticonceptivos, muy vinculadas a las barreras actitudinales que ya vimos hace un minuto. Hablamos de los estereotipos, sobre todo sobre la infantilización, sobre los ángeles asexuados, etcétera, al tipo de esta charla, y eso tiene un impacto muy concreto en muchas prácticas de los profesionales de la salud, los y las profesionales de la salud. Por ejemplo, muchas mujeres con discapacidad escuchan la siguiente frase: ¿por qué vos pedís métodos anticonceptivos? ¿Vos también haces eso? Eso, fíjense que no se nombra, ni siquiera se nombra en el caso de la persona con discapacidad. O sea, esta idea de la asexualidad, de si vos sos asexual, ¿cómo me venís a pedir métodos anticonceptivos? Y esta idea también de cuando vamos a pedir métodos anticonceptivos, nos tratan como niñas. Lo que también implica esta frase, entre comillas, cargo de tu decisión. Cuando en realidad toda persona con discapacidad, sí, a partir de los 16 años, toda persona con discapacidad. También una cosa que se ve tiene que ver con la prescripción de métodos anticonceptivos en base a información incompleta o información sesgada. Y en relación a esto, entonces, en principio, bueno, digamos, como hay una gran extrañeza de por qué venís a pedir métodos anticonceptivos. La segunda etapa también tal vez tiene que ver con, bueno, está bien, estás pidiendo métodos anticonceptivos, pero vení con un adulto. Si no, digamos, si no te piden venir con un adulto, lo que sí quieren hacer es elegir por vos el método anticonceptivo. En vez de darte una consejería amplia y ofrecerte todas las opciones disponibles, los equipos de salud deciden por la persona con discapacidad en base a sus prejuicios hacia las personas con discapacidad. Y este prejuicio de que no van a estar en condiciones de ejercer la maternidad, de que es conveniente que no tengan hijos, de que no van a poder transitar el embarazo, etcétera. Entonces, ¿eso en qué se traduce?
según las mujeres con discapacidad, en esta frase. ¿Qué quieren poner sí o sí? ¿Implante, DIU o esterilizarte? Piensan que no podés entender cómo usar las pastillas. Y otra mujer nos dijo, el método anticonceptivo siempre lo decide el médico. Se hace estudios y decide. Dio casualidad, implante, DIU, esterilización, son todos métodos anticonceptivos de mediana o larga duración. Y métodos anticonceptivos que no dependen del control de la persona. Porque está esta desconfianza de si le prescribo pastillas no se va a acordar de tomarlas. Y esto se lo han dicho a mujeres con discapacidad intelectual y se lo han dicho a mujeres con discapacidad visual. O sea, aparentemente algunos equipos de salud asocian de que una mujer con discapacidad visual no se va a acordar de tomar las pastillas, cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, cualquier persona puede ser desmemoriada, colgada, etcétera, y olvidarse de las pastillas y no tiene nada que ver con la discapacidad. Y esto también a qué se debe, a que se ve a la persona a la luz del lente de la discapacidad y a partir de ahí se toma decisiones por ella. Cuando de nuevo, la elección es siempre de la persona. Hay que ofrecerle las opciones a la persona y la persona tiene derecho a elegir, bueno, este es el método que va mejor con mis necesidades, con mis intereses, con mis características personales. Bien, y otra práctica que se realiza no solamente en Argentina, sino en todas partes del mundo, tiene que ver con la prescripción de métodos anticonceptivos sin consentimiento. Y acá me focalicé en esterilizaciones forzadas, pero también hemos recibido testimonios de mujeres con discapacidad a las que les decían, anda al hospital a ponerte una inyección. Y cuando la persona preguntaba, le decían, no, es una inyección para controlar tu menstruación. Cuando en realidad era una inyección anticonceptiva. Entonces, y esa prescripción de esa inyección estaba basada en un consentimiento viciado. En este caso, vemos esterilizaciones forzadas, esterilizaciones sin consentimiento, o bien esterilizaciones realizadas en base a información sesgada. Por un lado, me gustaría de focalizarme en el último caso. Por un lado, hay mujeres que nos han dicho que, por ejemplo, cuando estaban por entrar a la sala de partos para darles una cesárea, el médico a una mujer que vive en el NOA le dijo, de paso voy a ligarte las trompas, ya lo hablé con tu familia. Atrás va la idea de que ya cometiste una locura al quedar embarazada, no vamos a permitir que repitas esa locura en el futuro. Y el caso significativo y que debe encendernos todas las alarmas para actuar contra este tipo de prácticas es el segundo caso que nos relató una mujer participante de los talleres, que nos dijo hace poco una mujer con discapacidad intelectual, otra vez mi conexión está inestable, ahí está. Una mujer con discapacidad intelectual de 37 años me contó lo siguiente, hace poco tuve una cirugía para controlar mi menstruación. Y la chica que participó en nuestros talleres nos dijo, la mujer que participó en nuestros talleres nos dijo que se había quedado pensando y que esa cirugía en realidad, a partir de lo que había hablado con su amiga, esa cirugía en realidad había sido una esterilización. Le habían retirado el útero, pero no le habían explicado que ella nunca iba a quedar embarazada. Solo que lo habían hecho para controlar su menstruación. Entonces esta mujer dio su consentimiento para una práctica que le dijeron que le iba a servir para controlar su menstruación, cuando en realidad era una esterilización. No le habían dicho que nunca iba a quedar embarazada. Por lo tanto, esa mujer que aceptó esa práctica en realidad no brindó un consentimiento válido. Fue una práctica forzada porque la mujer no consintió a ese tipo de práctica. Fue engañada, por decirlo en criollo, para aceptar una práctica sin saber en realidad lo que estaba aceptando. Porque si a nosotras nos dicen que vamos a hacer una operación para controlar, nos van a hacer una operación que va a impedirnos, digamos, que va a anular nuestra capacidad reproductiva. Y en relación a esto es muy importante destacar que las mujeres con discapacidad, por un lado, tienen derecho a recibir información completa sobre las prácticas de salud sexual y reproductiva que se les van a hacer, pero también tienen derecho a brindar el consentimiento en igualdad de condiciones con las demás personas. Y no sé si prestaron atención, pero las chicas hablaron del artículo 23 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que enfatiza que las personas con discapacidad tienen derecho a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás personas. Es decir, que las personas con discapacidad no pueden ser esterilizadas sin su consentimiento previo. Y que si ellas no dan el consentimiento, la práctica no debe realizarse.
Y en este sentido, desde la sociedad civil estamos impulsando la modificación de la ley 26.130, que regula el acceso a las prácticas de esterilización. ¿Por qué? Porque esa ley permite que las personas con discapacidad, o sea, en el caso de las personas que han sido declaradas incapaces, es decir, que tienen un representante legal, su representante legal puede ir a un juez y pedirle autorización para esterilizar a una persona con discapacidad sin su consentimiento. Y de nuevo, la decisión de esterilizar a una persona con discapacidad es de la persona y no puede estar en manos de nadie más que de ella, ni de un juez, ni de su representante legal, ni de su familia. Y a través de la campaña Basta de Esterilizaciones Forzadas, que les invitamos, estamos impulsando desde la sociedad civil el cambio de la ley 26.130. A través de flyers como este que dice: las personas con discapacidad también tienen derecho a elegir su método anticonceptivo de manera autónoma, reformar la ley 26.130 es urgente, hashtag Basta de Esterilizaciones Forzadas. Con ese hashtag Basta de Esterilizaciones Forzadas nos encuentran en las redes sociales y pueden ver algunos materiales adicionales que realizamos para impulsar esta campaña del cambio de esta ley que se está tratando en este momento en la Cámara de Diputados. Bien, me debo estar quedando sin tiempo, así que voy a resumir. Otros elementos que también vemos tienen que ver con el aborto sin consentimiento o con consentimiento viciado, muy parecido al tema de las esterilizaciones. Las mujeres con discapacidad escuchan cosas como estas. La médica le dice a esta mujer: tengo una mala noticia, estás embarazada. Mi amiga le pregunta de nuevo: ¿mala noticia? ¿Por qué? Y la médica le contesta: sí, porque ¿cómo vas a hacer ahora? Vas a abortar, me imagino. Mi amiga le dijo: no, en principio quiero tenerlo, yo lo quiero. Y la médica le contestó: mira, consejo. Muy brevemente, el acceso a la interrupción legal del embarazo es un derecho en Argentina, en al menos algunas causales, y esperemos que pronto en más situaciones, pero es un derecho de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Y los profesionales de la salud tienen que brindar información sobre este derecho en forma objetiva. Y esta médica está dando una información sesgada, porque en realidad lo que le está diciendo es, detrás de esta consejería de esta médica es: vos no estás en condiciones de criar a tu hijo o a tu hija, entonces es mejor que tengas un aborto. De nuevo, el consentimiento es siempre de la persona, la decisión es siempre de la persona, si quiere o no quiere continuar con su embarazo, y para tomar esta decisión la persona tiene derecho a recibir información objetiva y no sesgada. Bien, todas estas prácticas, resumiendo, violan el marco normativo argentino, sobre todo constituyen violencia contra la libertad reproductiva. Es una forma de violencia que está regulada por la ley 26.485, específicamente en su artículo 6, y como han dicho el Ministerio de Salud, en algunos documentos producidos por el Ministerio de Salud, obstaculizar el acceso a métodos anticonceptivos es una forma de violencia contra la libertad reproductiva, y su negativa conlleva responsabilidad profesional y para la institución. Entonces, cuando a una mujer con discapacidad se le niega el acceso a métodos anticonceptivos o se le da información sesgada que la induce a tomar una decisión que en realidad no refleja como su verdadero consentimiento, de nuevo está basado en información sesgada, esa práctica constituye una forma de violencia basada en género, en particular una forma de violencia contra la libertad reproductiva. También tenemos situaciones de violencia obstétrica reportadas por las mujeres con discapacidad. Les menciono 3 casos. Tengo una amiga ciega que está embarazada y la obstetra le habla al novio, le da toda la información a él, le pregunta todo al novio sobre el cuerpo de ella. Imagínense el escándalo que sería esto en el caso de una mujer sin discapacidad y cómo lo naturalizamos en el caso de las mujeres con discapacidad. ¿Por qué esta médica le habla al novio cuando la embarazada es ella? O sea, es absolutamente ridículo, pero esto pasa en diferentes regiones de nuestro país. Y otros casos aún más graves: me estaban poniendo la peridural y me sacaron fotos, porque para el médico yo era un caso extraordinario, no me hicieron firmar nada, no me gustó. Esto claramente es una violación a los derechos de esta persona, constituye violencia obstétrica y constituye una violación a la ley de parto respetado. Y el último caso tiene que ver con una mujer que nos contó: el médico de mi primer embarazo me trató muy mal, me dijo que era una inconsciente y que debía ir a cesárea sí o sí por mi situación de discapacidad, además de no volver a quedar embarazada.
Sin embargo, tuve 2 niños, ambos por parto natural. Esta mujer, digamos, esto fue un caso como muy claro de, por un lado, los estereotipos de que las mujeres con discapacidad no pueden tener hijos, que el embarazo va a agravar la discapacidad, toda una serie de prejuicios que están en la cabeza de los equipos de salud y que se traducen en este tipo de prácticas. Y finalmente, y con esto termino, lo prometo, una vez que la persona en el proceso da a luz a su hijo, su hija, su hije, lo que termina pasando es como este prejuicio de que no pueden criar a sus hijos. Lo que pasa es que estas prácticas son muy habituales, no le querían entregar al hijo si no tenía 3 testigos de que podían criar al hijo. De nuevo, piensen en una mujer una persona que acaba de parir y que no se puede ir del centro de salud si no tiene, porque le piden 3 testigos de que puede criar a su hijo. Piensen en el escándalo que sería si fuera una mujer sin discapacidad o una persona sin discapacidad, y sin embargo se pasa todo el tiempo en el caso de las personas con discapacidad. Y nuestra Corte Suprema ha dicho muy en claro que estas prácticas violan los derechos de las personas con discapacidad, que no se puede cuestionar la capacidad de las personas con discapacidad de criar a sus hijos, a sus hijas, que solamente se puede pensar en estas prácticas de esquemas de protección a estos niños y niñas, si se ha intentado efectivamente la prestación de servicios de apoyo y de ajustes para que las personas con discapacidad críen por sí mismas, y si esos sistemas han fracasado. Recién ahí la justicia puede intervenir, y recién ahí la justicia puede decir, bueno, tal vez es necesario una solución o de guarda. Y con esto, antes de que me maten, doy las muchas gracias y dejo mi mail, y muchas gracias de nuevo por el espacio. Y voy a prender la luz porque siento que quedé en las penumbras. Gracias, Sofi, por la participación. Nos pareció interesante justamente la participación de Freddy con el proyecto de desear, como que los plasma de algo vivencial. Sí, el panorama fue duro, nos dio un golpe así de realidad, Sofía, pero un poco también el desafío es enfrentar esa realidad y modificarla, cambiarla, adaptarla al marco de derechos, y apostamos a que estamos todas, todos aquí para ello. Y ahí tenemos también como algunos elementos para marcar, digamos, nuestras acciones, ¿no? ¿Cómo garantizamos derechos? Ahí paso... Disculpen que estoy metiendo los dedos en cualquier lado, menos donde tiene que ir. Ahí vamos. Sofía, están pidiendo si podés copiar tu email en el chat del grupo, porque hay algunas personas que no llegaron a anotarlo. Y de ahí de ready. Genial. Ahí como bueno, queríamos compartirles como algunas ideas, algunas propuestas en función de también de partir de esta realidad, de identificar todas estas barreras y ir generando acciones para derribarlas. La primera apuesta es transversalizar la perspectiva del modelo social de discapacidad en todas las acciones que llevemos adelante. Sabemos que aquí presentes se inscribieron personas que trabajan desde diferentes organizaciones de discapacidad, muchas personas que trabajan en el sistema de salud, en los efectores, que hay múltiples perfiles, por lo tanto es importante como esta perspectiva de las personas con discapacidad como personas sujetos de derechos, poder transversalizarla en todas nuestras acciones. Así como la necesidad de visibilizar que las personas con discapacidad son destinatarias de consejerías en salud sexual y reproductiva, de talleres de salud sexual integral, de actividades y de diferentes actividades que tengan que ver con estos temas, ¿verdad? Ahí teníamos a la compañera Alejandra con una anécdota bien interesante, no sé si logró entrar finalmente, ¿no, Alejandra?
No. No, Coti, no. No logró. Que contaba... Yo Sí. me acuerdo, lo puedo contar, que cualquier cosa vos me decís. Contaba que ella ya con su grupo de trabajo, talleres de VIH, y lo que les sorprendía que ninguna persona con discapacidad ni iba a los talleres ni se hacían los análisis. Bien, sí, era este ejemplo, ¿no? Como tantas acciones de prevención, pero ninguna persona con discapacidad allí como destinataria, como integrante de estas acciones. Como esta necesidad de empezar hablamos de la metáfora de las gafas, de la perspectiva social en discapacidad, de poder empezar a visibilizar a las personas, integrarlas en las acciones, y junto con estos gestos también hay que implementar espacios de consejerías, accesibilidad, espacios que sean accesibles, dar lugar a los sistemas de apoyo respetuosos de derechos de las personas, y así como los diferentes ajustes razonables que sean necesarios implementar. Y para ir cerrando, bueno, acá teníamos también, compartíamos una reflexión, no sé si Vero estás allí por ahí y querés compartirla. Y que los espacios de atención en salud sexual y reproductiva deben ser transversales para que las personas con discapacidad cuenten con estos ajustes razonables y los apoyos que requieran. ¿Volvés a la otra, Coti? Ahí está, gracias. Una más para atrás. Ahí está. Esto tiene que ver con lo real y concreto que necesita la persona en ese momento, desterrando mitos y prejuicios, como había dicho Sofía, incorporando en nuestras prácticas cotidianas la perspectiva de discapacidad en un trato amoroso y siempre con la perspectiva de los derechos. No sé si voy a llegar a hablar porque... Allí armamos una serie de propuestas, de recomendaciones, de líneas de acción que queríamos compartirles. Vicky, ¿estás por allí? Las recomendaciones que vemos nosotras son con respecto a la salud sexual integral con perspectiva de discapacidad. Son: la discapacidad no es una enfermedad ni una patología. La discapacidad no es el único determinante y hay diversidad de situaciones. Las personas con discapacidad son quienes deciden y dan su consentimiento. Consultar a las personas qué apoyo necesitan, no imponérselo, no infantilizar, tratarlas de acuerdo a su edad, prestar atención a otras barreras actitudinales, evitar subestimarlas o actuar de forma paternalista, no imponer creencias y prejuicios. La siguiente. En caso que acudan al servicio con un acompañante, preguntarle si quieren entrar solas a una consulta. Tener una actitud de predisposición a la escucha.
si fuera necesario, reservar más tiempo para la consulta. Las ayudas técnicas, prótesis, silla de ruedas, bastones, etcétera, de las personas con discapacidad pueden formar parte de su espacio corporal. No deben tocarlas o alejarlas de ellas, ni moverlas sin permiso. Contemplar la accesibilidad física. Considerar diversos modos y recursos de comunicación. ¿Cómo seguimos? A continuación, haciendo preguntas y desarrollando respuestas. Acá teníamos el pie para, no sé si, compañeros, ¿cómo seguimos? Luisi, Dale. una propuesta concreta desde la provincia. Perfecto. Sí, bueno, ahí Vicky y Coti, gracias que me daban el pie para hablar un poco del mapeo, que tiene que ver un poco con todo lo que fuimos charlando en esta charla, ¿no? Ahí tenemos un marco legal y normativo sobre personas con discapacidad para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, pero también, como nos mostraba Sofía, en esta cruda realidad todavía se siguen vulnerando un montón de estos derechos. Entonces ahí nos parecía que una de las estrategias era poder articular. Primero, esta articulación que se está dando acá entre nosotras. Tenemos a Constanza, que es del área de discapacidad de la Dirección de Salud Sexual de Nación, y a nivel provincial, tanto la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva como la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad. Así que es que de esta, y obviamente la presencia de REDI. Y en esta articulación hemos podido presentar, o estamos presentando en realidad hoy, un mapeo colaborativo, que ahí lo voy a presentar. No estoy compartiendo pantalla, perdón. Esperen, no me daba cuenta. A ver dígame si se ve. Ahí se ve mi pantalla. Sí. Perfecto. Este mapeo, que lo estamos pensando desde de las direcciones y desde la SUBSE, para que también se puedan sumar las organizaciones y todos los equipos que vienen trabajando esta temática, que vienen trabajando junto a las personas con discapacidad desde una perspectiva de discapacidad y para las personas con discapacidad en toda la provincia. Así que la idea es hoy, presentarles esta iniciativa para que se puedan sumar completando un formulario que lo que busca es básicamente poder conocer y reconocer a todas estas instituciones, organizaciones, equipos que están haciendo hoy en día acciones en el territorio, para poder fortalecer las políticas públicas con perspectiva de discapacidad, para poder armar redes que promuevan los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y facilitar también la articulación entre estas organizaciones y entre sí y también con el Estado, específicamente con la Dirección de Salud Sexual y la Subsecretaría de Inclusión. Básicamente el mapeo consiste en una encuesta virtual que es autoadministrada, es decir, que cada equipo, institución, organización tiene que ingresar a un link que vamos a estar compartiendo ahora por chat y también a través de los mails, para contarnos un poco
qué hacen, los datos generales de su equipo, de su institución, de su organización, datos de contacto para que podamos estar en vínculo, en comunicación y poder pensar estrategias en conjunto. Es importante que haya una sola respuesta por institución o por equipo, y que si bien no todas las preguntas son obligatorias, hay algunas que son optativas, no es necesario que completen todo, es importante sí que lleguen hasta el final del formulario y hagan clic en enviar, porque si no, no nos va a llegar nada de la respuesta. Y por cualquier duda pueden escribir a nuestras casillas oficiales, que es la de salud sexual y diversidad o la de inclusión. ¿Qué queremos lograr con esto? Un listado actualizado primero de datos que, como decíamos antes, de contacto y de actividades que desarrollan las instituciones en el territorio, y que eso lo podamos visualizar en un mapa que va a ser público, que nos permita como ver fácilmente dónde están ubicadas estas instituciones y estos equipos, para poder lo que decíamos recién, planificar actividades, poder pensar estrategias en conjunto, tanto con las organizaciones y el Estado. El link es es un formulario de Google, que esto lo vamos a estar compartiendo por redes sociales, le va a llegar al email, y es así un formulario de Google, y también está en la página web de la provincia de Santa Fe. Si ustedes acceden a la parte de salud, inclusión y discapacidad, van a ver acá la presentación del mapeo colaborativo, y donde dice a través del siguiente link, si hacen clic acá, acceden ahí al formulario que recién les mostré. No sé si les quedó alguna duda de esto en particular, o también las dudas generales a las panelistas, que ahora vamos a ir retomándolas. Si les parece ahora, retomamos lo que son las dudas. Yo fui anotando algunas que fueron surgiendo como en el chat, las fui anotando, así que siéntanse interpeladas las diferentes panelistas. Si ahora siguen y hay alguna duda específica del mapeo, también la voy anotando y la tengo en cuenta, pero como ya tengo un par anotadas, las voy haciendo, y la que se sienta interpelada pueda responder. La primera que anoté, que hay... Sí, yo quiero decir algo. Dale, perdón, Pau. Dame 2 minutos, sé que ya han pasado las 2 horas que les propusimos. Como siempre, cada vez que nos encontramos, son temas que nos apasionan, y nos encontramos con muchas personas que también comparten este compromiso, y nos excedemos de tiempo. En principio, primero pedirles disculpas, después comentarles que mientras haya interés, podemos extendernos un poquito más para poder responder y charlar sobre todo lo que ha surgido, que por supuesto para nosotras es un puntapié inicial. Este es el primer encuentro y también como puntapié inicial de una política pública provincial que estamos empujando con un compromiso, y como yo les decía antes, con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia, y con el acompañamiento, y a mí me gusta agradecer, quienes me conocen ya lo saben, así que agradezco tanto a Valeria Isla, que es la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que hoy no pudo estar por un problema personal, y al equipo. Acá está Constanza, está Ofelia, que nos ha acompañado en interminables reuniones de horas. Estuvimos trabajando sobre la línea que queremos poder ejecutar, que queremos poder iniciar con todas y todos ustedes y todas las personas que lamentablemente hoy no pudieron estar. Disculpas de nuevo por eso. Y además, también quiero agradecer a todas las compañeras del equipo que le vienen poniendo el cuerpo desde hace meses para poder trabajar y avanzar en esta propuesta, que
nosotras estamos muy emocionadas porque sentimos que es histórica, y yo la veía Iris Pérez recién, estuvimos hablando el fin de semana, una compañera que también nos apoya muchísimo desde la subse de inclusión. Venimos haciendo redes. Esto que comentaba Lucina tiene básicamente el objetivo de poder fortalecer esas redes que ya existen y que no nos creemos que desde el Estado venimos a inventar la pólvora. Venimos a sumarnos porque hay muchísimas redes y los feminismos nos han enseñado que nuestras redes se construyen desde abajo, y es la obligación que tenemos desde las distintas áreas del Estado tomar esas banderas y darle para adelante. Me está avisando nuestra jefa de gabinete, Patricia Ballina, que va a tratar de sumarse un ratito para saludarnos y brindarnos su apoyo. Eso aviso para cuando ella esté, que pueda decir unas palabras. Simplemente eso, recordar en función, digamos, de todo lo que fueron exponiendo las chicas, que vamos a estar trabajando todo el año que viene con esta línea de laburo. El mapeo va a servir para eso, vamos a trabajar con todos los equipos de salud de la provincia, porque entendemos que es fundamental, es necesario y es ineludible trabajar, hablar, sobre todo poner en palabras todo lo que las chicas muy bien expresaron que significan tabúes, barreras y dificultades para el acceso a una atención en lo que es salud sexual, reproductiva, diversidad de manera integral, de manera respetuosa. Así que todo está dicho, yo no voy a monopolizar la palabra. Si se suma Patricia, Mari, le vamos a hacer, nos avisa para poder dar unas palabras. Y ya está. ¿Estás, Patri? Sí, acá estoy. Te escuchamos, pero no te vemos. Espérame porque tengo algunos temas con la compu. Pero bueno, si me escuchan es suficiente. No puedo. Te escuchamos. Espera. A ver, acá ya estoy cliqueando y no sé por qué no. Ahí sí, ahora, ahí sí te vemos. Ahí está. Ya está. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, realmente yo solo quiero en nombre del Ministerio felicitarlas por la iniciativa. He visto que si bien han tenido algunas contrariedades técnicas, han estado un poco contrariadas. La próxima vez aseguraremos de que la técnica las ayude un poco más. Pero sinceramente creo que están poniendo por lo menos sobre la mesa estas cuestiones que no se hablan y que durante mucho tiempo estuvieron escondidas debajo de la alfombra y siguen estando escondidas. Nada de todas estas cosas son fáciles, pero son reales. Y sinceramente creo que está en ustedes, que son las que van a continuar con todo lo que tiene que ser una gestión, porque nos tenemos que ayornar y tiene que venir otra generación a tener experiencia y a marcar agendas. Esto me parece muy bueno, aunque yo no les voy a decir que no sea resistido por los propios funcionarios. Pero de todas maneras me alegró, creo que estuvo Patricio, porque yo al principio no podía entrar. Patricio se comprometió conmigo a estar por lo menos media hora porque él tenía una reunión de la zona centro. Bueno, Sonia le salió un compromiso a último momento, mandó un saludo, o sea que medianamente estuvimos todos presentes, más allá del acompañamiento a Paola, no quiero decir pero no quiero decir quiero hablar de por ahí lo que cuesta también que nosotros los funcionarios asumamos esta cuestión. No tengo más nada que decirle, quiero que continúen con esto, quiero que lo tratemos de transformar de alguna manera en alguna política, y tiene que ser en una política que sea transversal. Yo, digamos, converso cotidianamente con Patricio que el tema de la discapacidad no tiene que estar metido en ningún ministerio, sino que tiene que ser una secretaría, como es hoy la secretaría de Celia Arena, que celebro, y en algún momento espero que por lo menos discapacidad tenga, sobre todo por el tema de inclusión, no por el tema de discapacidad, porque en definitiva
somos todas personas y en algún momento, en algo, estamos discapacitados todos. En mayor o menor medida o con mayor o menor. Muy rápido hablé, ¿no? Representatividad hacia la sociedad. No, vos me decís, porque no puedo. No se nos nota, pero nadie es perfecto, tal es así que la definición de salud, que viene hace 1000 años en discusión, mucho tiempo en discusión, es un equilibrio biopsicosocial y hoy está agregado a lo espiritual. Estamos en una época en la que yo soy una convencida que tenemos que cambiar no solo los hábitos para convivir con un pseudovirus fabricado, sino que vamos a tener que convivir, me parece a mí, y eso es lo que celebro, de una manera un poco más sincera de lo que esta sociedad viene trabajando y con un reconocimiento mayor a lo que pueden ser las políticas de salud, que en definitiva todo lo que es la salud es la primera variable de inclusión de las personas. Una persona equilibradamente hacia ser sano, se puede reincorporar a trabajar, puede hacer un montón de cosas, puede estudiar, puede hacer changas, lo que sea, pero lo puede hacer si está, digamos, equilibradamente en su cuerpo y mente. Nada es fácil hasta ahora, y hasta incluso la gente de la gestión interior, cuyo relato los adueñaba de la salud, pero era meramente un relato. La derecho humano. Nosotros hicimos un pequeño cambio que intentó seguir, después tuvo algunas modificaciones, pero el que lee los organigramas sabe que el organigrama tiene un pequeño cambio de paradigma que tiene que ver con accesibilidad a la salud y equidad, porque sinceramente los hospitales no son salud, los médicos no son salud, y tenemos que quitar el paradigma de que la salud es de los médicos. La enfermedad es de los médicos y la reparación de la enfermedad para la salud puede ser de los médicos, pero el resto es una cuestión de un abordaje social y totalmente interdisciplinario. Yo les digo, me está costando muchísimo en esta pandemia y estoy tratando de conseguir una epidemióloga que no sea médica, que sea antropóloga, y por supuesto nosotros acá no tenemos sociólogos por el tema de la universidad, pero no hay casi trabajadores sociales. Puede haber algún antropólogo y estoy en esa búsqueda, porque ni siquiera la epidemiología es una cuestión médica. Es un posgrado que lo puede hacer cualquier profesional, y creo que tenemos 2 personas nosotros en Información para la Gestión que son epidemiólogas, el resto son todas infectólogas. Entonces creo que los paradigmas van cambiando, que la gente nos va a reclamar otras cosas, y la verdad que esto me parece excelente para un inicio, y ojalá lo concretemos con algún eje de política pública. Nada más, chicas. Gracias, Patri. No, de nada. Gracias a vos y a las chicas. Bueno, chicas, tenemos muchas preguntas por responder. Sí. ¿Quieren que avancemos con eso, Luisi? Dale, yo había anotado algunas. Si quieren después sumar algunas más en el chat, las tenemos en cuenta. Preguntaban sobre todo cuando fue la ponencia de Sofía, si había un tipo de diferencia en el acceso a lo que fue todo lo que sea salud sexual y reproductiva según el tipo de discapacidad. Y había ahí muchas dudas en relación a las personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, esto lo preguntaba, anoté los nombres como aparecen acá en el chat. Lo preguntaba Carly o Nair también, cómo podemos garantizar estos derechos en caso de una mujer con retraso mental moderado o severo. También comentabas algunas experiencias, por ejemplo Nora Miriam, que trabaja en un centro de día, que decía que era muy difícil trabajar en estos temas en espacios familiares, sobre todo con las personas con discapacidad intelectual. Y también, además de esta, ¿qué pasaba con los varones? Ahí también surgía en el chat esto de los varones, que por ahí había estado muy el foco en
en el tema del acceso a métodos con las mujeres. No sé si hay alguien ahí de los panelistas. Ahí está Sofi, chicas. No sé si Sofi está en línea o tiene mala conexión. ¿Querés arrancar vos, Coti? Y cualquier cosa después Sofi se suma. Bien, bien, sí, me parece que está bueno como desafiarnos a pensar, a desarmar como ese bloque de personas con discapacidad intelectual, de ir enfocándonos a las personas una por una. Me parece que también en esto, ¿no? Que aparecía como bastantes comentarios en el chat, esto de la identificación, el reconocimiento como personas, como sujetos. Creo que también a partir de ese acercamiento, ese bloque que parece como inabordable, se va desarmando, porque cada persona es distinta y cada persona va a requerir diferentes apoyos o ajustes, que son estos dos elementos que también fuimos trayendo. Eso por un lado, digamos, no todas las personas pueden ser pensadas del mismo modo o van a tener las mismas dificultades. Claro que no es un tema fácil porque venimos con esta historia, ¿no?, de invisibilización, del que no pueden, del que no deben, del que esto no les toca, y por eso también algo que fuimos señalando, tampoco vamos desarrollando o se fueron desarrollando actividades de lo que es educación sexual integral. Entonces, hay muchas personas que tal vez son adultas, pero que nunca recibieron o nunca estuvieron en una conversación, en una charla, en un taller. Por lo tanto, tenemos que empezar como de muy atrás, pero se puede arrancar. De ahí también, en este rol de los varones, que también los talleres, las charlas, las actividades no son solo destinadas a mujeres, sino también a varones, y también esto de poder identificar las diferentes expresiones de género, también dar lugar a ello, que no solo estamos hablando de mujeres o de varones, sino que también las personas con discapacidad pueden manifestar una identidad de género que no sea la cual fue identificada al nacer. No sé, me encantaría también que Sofi pudiese dar ahí su punto de vista, y si no, Vicky, ahí va. Agregando a lo que decía Coti, me parece muy importante que la persona con discapacidad o su familia o amigos digan qué es lo que ella necesita. Eso en base a la persona con discapacidad y a los servicios, instituciones, es preguntarse a sí mismo cómo trataría a esta persona sin discapacidad y tratarla igual. Después, si necesita apoyo, ellos se lo van a pedir. Ahí, medio de costado, había visto también que hablaban de recursos y de materiales, digamos, todos los recursos que existen para hacer talleres y actividades en salud sexual y reproductiva se pueden utilizar con las personas con discapacidad. Como mucho habrá algunos ajustes que tengamos que hacer esos materiales en función de las características. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que tenemos en el grupo personas ciegas, tendremos que describir las imágenes, tendremos que convertir tarjetas o materiales en braille, tendremos que usar material audiovisual, pero el material es el que existe, el que circula, el que está en las redes del Ministerio de Salud. Probablemente también en la provincia tienen y circulan diferentes materiales también, y eso está, digamos, son un puntapié para arrancar.
no es necesario un material específico ni nuevo. Como también se dijo, es importante empezar a hablar de dar espacios para intercambiar, y eso es fundamental. Y también se van clarificando después los caminos para andar. Yo, para completar esto que decía Coti, porque yo contesté una de esas consultas de recursos. Si bien es verdad que todos los materiales de salud sexual y sexualidad pueden ser utilizados con personas con discapacidad, hay también algunos materiales específicos, por ejemplo, una guía de métodos anticonceptivos que se hizo en braille para facilitar el acceso a las personas de baja visión o personas ciegas. Y también hay un folleto específico ahí de derechos sexuales y reproductivos para personas con discapacidad. Que son los que ahora yo recuerdo, tengo así en la mente, no sé si capaz que me estoy olvidando de alguno. Perdón, y que les decía que se los íbamos a estar agregando en este envío que vamos a hacer con el envío del video, vamos a estar mandando esos materiales específicos también. ¿Queda alguna otra pregunta, chicas? Ahí se sumó Sofi, no sé si llegó a escuchar la pregunta. Justo cuando estaban empezando a leer la primera pregunta, Zoom desapareció de mi pantalla, o sea, parece a propósito, pero bueno. No sé si me escuchan, por ahí desconecto la cámara para que haya mejor conexión. Solamente un comentario en relación a la pregunta sobre el tipo de discapacidad. Siempre me preguntan esto, digamos, es una pregunta y una inquietud muy recurrente, y digamos, nuestro enfoque y quizás el enfoque que marca la convención es que hay que tener en cuenta el tipo de discapacidad, no para segmentar derechos, es decir, digamos, todas las personas con discapacidad tienen exactamente los mismos derechos con independencia del tipo de discapacidad. Entonces no podemos afirmar, por ejemplo, que los derechos de una persona con discapacidad visual son distintos de los de una persona con discapacidad intelectual. No podemos hacer esas distinciones, pero sí tal vez es importante tener en cuenta para ajustar nuestras intervenciones. Entonces, por ejemplo, si la persona que consulta por métodos anticonceptivos es una persona con discapacidad intelectual, es importante que se garantice que la información, por ejemplo, esté en un lenguaje sencillo. Lo mismo, por ejemplo, una persona con discapacidad visual, es importante que haya materiales en braille o materiales con texturas para que las personas puedan acceder a la información. Y también muchas veces me consultan, bueno, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, pasa una persona con discapacidad intelectual no comprende la información que le doy? Entonces, ahí hay que tener como, por un lado, un esfuerzo especial, y quizás tomarse más tiempo para brindarle la información, de nuevo hacer un esfuerzo porque la información esté en un lenguaje sencillo. Y si aún así nosotros creemos que la persona no comprende la información y no está en condiciones de consentir, lo único que no hay a otra persona sin discapacidad. Si la persona no está en condiciones de consentir, la práctica médica no es necesaria para salvarle su vida o para resolver un riesgo grave para su salud. La práctica médica no tiene que realizarse. Aplicamos las reglas tradicionales de consentimiento informado. A ninguna de las personas se nos puede realizar una práctica médica sin nuestro consentimiento, a menos que exista un riesgo grave para nuestra salud o que esté en nuestra discapacidad. Entonces, de nuevo, la persona no puede consentir, entonces en ese supuesto no hay que buscar a un tercero, sino, digamos, no tiene que ser realizada, a menos que sea, hablando en criollo, una cuestión de vida o muerte. Gracias, Sofi.
si no quedan preguntas para responder, les vamos a hacer una última propuesta. Quisiéramos que nos quede un registro de todas las personas que nos acompañaron. Sabemos que se va haciendo tarde, así que si les parece, les pedimos que enciendan cada persona su cámara. Vamos a hacer unas capturas de pantalla a modo foto del evento, que en otro momento era una gran cantidad de personas abrazadas y en este momento es la única posibilidad que tenemos. Así que invitamos, tenemos en este momento 3 pantallas, o sea que vamos a ir haciéndolas. Luis, ¿vos la podés hacer? A ver, si puedo. Pues yo estoy filmando. Yo estoy filmando, Pau. Dale, Ofe. Igual nos quedan personas con cámaras apagadas. Si quieren, las esperamos. Ahí van apareciendo. Vamos, que llegamos con el resto de energía. Sonrían. Gracias a las intérpretes que estuvieron bancando toda la tarde con las dificultades técnicas, estuvieron geniales, un montón de personas nos fueron escribiendo por privado. Esto es lo que corresponde.